interpuesto, em, nos damos cuenta que pues en realidad la persona pues eso no es peligrosa y no representa en los hechos un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, pues eso es, como les digo, uno de los principales defectos que tiene esta figura jurídica. Esto aunado a que en general el concepto de seguridad nacional siempre ha sido muy problemático por la ambigüedad, como ya les digo, con la que se ha utilizado siempre. Bueno, entonces, las alertas migratorias están contempladas en la ley, en específico se mencionan, pero únicamente se mencionan en la ley de migración y en el reglamento de la ley de migración, pero las definiciones y en general su regulación específica es demasiado ambigua y están en un instrumento de carácter secreto creado por el Instituto Nacional de Migración, que conocemos como Oficio de Instrucción que regula las alertas migratorias. Y eso es muy importante, lo que les menciono como que es un instrumento creado por el Instituto Nacional de Migración y de carácter secreto, lo cual quiere decir que no pasó por el proceso legislativo que correspondería a una norma de este tipo, ¿no? Con efectos además enormes en la vida de las personas. Entonces, les decía, no es público, esto en principio porque la autoridad migratoria entiende que todo lo referente a las alertas migratorias se encuentra relacionado con la seguridad nacional. Es muy importante porque esta relación, como les digo, tiene muchos efectos, especialmente respecto del contenido y notificación de la existencia de una alerta migratoria en contra de una persona. Ahora, las autoridades migratorias utilizan indistintamente los términos registro de control migratorio y alerta migratoria, a pesar de que se refieren a cuestiones distintas. El registro migratorio es, como lo dice su nombre, como tal, el expediente electrónico y los datos que contiene en sí mismo sobre una persona en las listas de control migratorio que lleva la autoridad. Por otro lado, la alerta es cuando la persona se presenta ante el Instituto Nacional de Migración y sus datos coinciden con los contenidos en el registro migratorio inicialmente incorporado. En otras palabras, es cuando el CIOM le notifica o le alerta al personal de migración que la persona tiene un registro o antecedente negativo en las listas de control. Eso sería la alerta migratoria como tal, ¿no? O sea, la notificación o la alerta que ve el personal de migración respecto de una persona. Por otro lado, sabemos que los registros son solicitados por una autoridad al Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración, pero la ley no delimita cuáles autoridades tienen derecho a hacer esta petición ni por qué motivos. Así que técnicamente cualquier autoridad y por cualquier motivo lo puede solicitar. En su mayoría, las alertas son solicitadas por autoridades nacionales y por autoridades internacionales. Entre las primeras podremos decir que destacan el propio Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Investigación, la Fiscalía General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, el Poder Judicial, tanto local como federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades que permitan la identificación de riesgos a la seguridad pública o nacional en territorio mexicano, lo cual, como podrán ver, pues se abre muchísimo en cuanto a las autoridades que lo pueden solicitar. Por su parte, en cuanto a las autoridades internacionales facultadas para solicitar la incorporación de una alerta migratoria son, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Interpol y aquellas que cuenten con acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de Migración y provean de información que posibilite detectar riesgos a la seguridad pública o nacional en territorio mexicano. Entonces también, como podrán ver, se abre muchísimo el panorama de las autoridades que pueden solicitar, autoridades internacionales que pueden solicitar la integración de una alerta migratoria en contra de una persona. Y aquí es importante decirles que muchas de las alertas son interpuestas por migración por motivos que no son graves, por lo que no porque tengas una alerta registrada a tu nombre significa que eres un peligro real para la seguridad del país. Como ya les dije, o sea, hemos podido identificar diferentes motivos que en los hechos no
no constituyen un riesgo, porque por ejemplo muchas alertas suceden por errores, porque hiciste mal un trámite con inmigración, porque se te venció tu permiso de estancia y no lo renovaste, entre otras cosas que ya les mencionaremos más adelante. Entonces, en general es esto y decirles eso, ser reiterativo en esto, que inclusive personas mexicanas pueden tener alertas, incluso niñas y niños. Esto, por ejemplo, si un menor de edad es sustraído de su país o sale del país por su cuenta, pero sin el permiso de sus padres, pero también sucede cuando le ponen una alerta a su papá o mamá. Entonces, esos serían o sea, sin existir una razón específica para el niño, simplemente si el papá o la mamá lo tiene, el niño podría tener también una alerta migratoria. Entonces, eso es en general qué es una alerta migratoria y quién puede tenerla. Ahora le doy el uso de la voz a Luz para que continúe. Gracias, Jocelyn. Bueno, ahora, ¿por qué tengo una alerta migratoria? Aquí siguen viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les decía Jocelyn, las razones por las que una persona puede tener una alerta registrada a su nombre, pues son muy ambiguas. O sea, las alertas migratorias, los registros de control, son figuras jurídicas que sí están contempladas en la ley de migración y en su reglamento, pero se les define de manera así muy ambigua, o sea, no hay claridad sobre realmente por qué una autoridad te puede poner una alerta, sobre qué autoridades te pueden poner una alerta, o sea, realmente queda mucho a la arbitrariedad de las autoridades, ¿no? Que simplemente te consideren como alguien que puede ser un riesgo y pues te hacen este antecedente negativo que pues ya veremos que tiene efectos pues muy perjudiciales en los derechos de las personas, tanto nacionales, pero sobre todo pues extranjeras. Entonces, ¿por qué tengo una alerta migratoria? O sea, ¿por qué puede la autoridad ponerme una alerta a mi nombre? Pues realmente, como les digo, la ley solamente establece tres supuestos. El primero es cuando una persona ingrese a México o haga un trámite para sacar un permiso en México y presente documentos que estén alterados, que tengan errores, que sean apócrifos, o sea, bueno, sí, que sean falsos, ¿no? Ese es un supuesto. La segunda es que una persona es detenida por el Instituto Nacional de Migración, se le detiene dentro de una estación migratoria y esa persona se escapa de la estación migratoria, ¿sí? Y la tercera es cuando la persona es deportada de territorio mexicano y habla sobre deportación, que es muy diferente, por ejemplo, a un retorno voluntario. La deportación es un castigo, no es común que las personas sean deportadas, entonces, si ustedes, por ejemplo, son extranjeras y alguna vez se las detienen y las regresan a su país, seguramente lo más común es que sea a través de un proceso de retorno voluntario, no de una deportación. Sin embargo, pues es algo que tendrían que investigar cómo fue su retorno a su país y en caso de que sea una deportación, pues inmediatamente se hace este registro de la alerta. Sin embargo, pues realmente esas son tres razones en general, pero también la autoridad puede ponerla por cualquier otra razón por la que considere que la persona puede representar un riesgo a la seguridad nacional. Entonces, pues aquí nos queda claro que lo puede hacer pues realmente por cualquier razón. Por ejemplo, en el informe Fronteras Invisibles de México, que es el informe que acabamos de publicar sobre este tema, ahorita les vamos a compartir el link de la página en donde lo pueden consultar.
En este informe, pues hacemos todo este análisis que le estamos compartiendo, tenemos una recopilación de datos estadísticos, el análisis de algunos casos que hemos llevado y cómo han respondido las autoridades judiciales. Y en este informe, una de las cosas que señalamos o que encontramos es que a raíz del ingreso masivo de personas extranjeras a México por medio de las caravanas en el año 2019, hubo un incremento muy grande de alertas migratorias para personas provenientes de los países que ingresaron en estas caravanas, ¿no? Entonces podemos ver que realmente pues este es un instrumento que la autoridad usa de manera libre para poder pues de alguna manera castigar esta herramienta administrativa a las personas que pues no cumplen con las normas migratorias. Entonces, bueno, entonces las causales de interposición simplemente son muy amplias. ¿Qué tipos de alertas hay? Hay dos. Unas son las alertas informativas y otras son las alertas restrictivas, ¿sí? Se supone que una alerta, conforme lo que sabemos a través del oficio instrucción que mencionó Jocelyn, que es un documento que no es público. O sea, este es un documento que nosotras desde la comisión logramos acceder a él a través de el pelear casos ante tribunales. Entonces, lo que supimos a través de este oficio es que las alertas pues tienen una clasificación, informativas, restrictivas, también tiene que contener qué autoridad lo solicitó, por qué lo solicitó y bueno, en cuanto a los tipos que son informativas y restrictivas, sabemos que las informativas se refieren a causas no graves, o como les comentaba Jocelyn, ¿no? Que hubo un error en el trámite de un permiso o que a la persona se le olvidó renovar su permiso migratorio. Entonces, esto es simplemente como un registro informativo para que cuando la persona se vuelva a presentar ante el instituto y comiencen a hacer un nuevo trámite, aparezca esta alerta para informarle a la persona del instituto, oye, esta persona ya cometió un error en el pasado, ¿no? Y esto es un antecedente negativo, o sea, simplemente le está diciendo, mira, ten cuidado porque ya hizo un trámite mal, ¿no? Ponle atención. Y simplemente los efectos que debería de tener esa alerta, pues es informar, eso es todo, ¿no? Y una alerta restrictiva, por el otro lado, pues como lo dice su nombre, pues ya es para efectos de restringir derechos, o sea, ya es para efectos de decirle a la autoridad, oye, esa persona tiene una orden de captura en tal país, entonces si se presenta ante ti, lo que debes de hacer es informar a las autoridades, ¿no? O cualquier instrucción que lleve la alerta, ¿no? Y que tenga por efectos detener a la persona, negarle el permiso de entrada, negarle cualquier otro permiso. Sin embargo, en la práctica lo que hemos visto es que tanto las alertas restrictivas como las alertas informativas tienen los mismos efectos, ¿sí? Siempre el efecto va a ser que las autoridades no permitan a la persona ingresar al país, no permitan a la persona salir de una estación migratoria si está detenida, no le permitan tramitar ningún tipo de permiso migratorio. Entonces, pues realmente los efectos pues son los mismos, ¿no? Y eso es bastante grave también porque pues atiende a la arbitrariedad de las autoridades, ¿no? Que no hay realmente un control de si la persona, si a la persona se le debe de negar o no este permiso. Y en cuanto a la vigencia, realmente no hay
una regulación muy estricta o muy clara al respecto, entonces puede que una alerta no tenga vigencia y que simplemente esté inscrita de manera indeterminada, ¿no? Lo cual también pues es bastante gravoso, ¿no? Porque pues básicamente por un error o por cualquier causa puede existir una alerta registrada indefinidamente. Bueno, ahora paso a la siguiente parte. Le cedo la palabra a Jocelyn. Gracias, Luz. Bueno, pues ahora para continuar vamos a hablar sobre el proceso de interposición de una alerta migratoria. En primer lugar, a pesar de que la solicitud de incorporación de un registro migratorio debe dirigirse a la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, es el Centro Nacional de Alertas quien administra como tal las listas de control migratorio y por lo tanto la autoridad que incorpora efectivamente los registros en el SIOM. Cuando las solicitudes son realizadas por autoridades distintas al Instituto Nacional de Migración, estas deberían formular una petición por escrito, fundada y motivada, en la que señalen información general relativa al motivo por el cual el registro migratorio debiera incorporarse, tales como los daños que pudiera producirse por el ingreso, permanencia o salida de la persona, el carácter intencional de la acción y la naturaleza o gravedad de la misma. Asimismo, la solicitud debería indicar los datos de la persona en contra de la cual se interpondrá el registro migratorio, entre los que se deberían encontrar el nombre completo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el motivo del registro de control migratorio. De igual manera, podría o debería adjuntar una imagen fotográfica de la persona y sus datos biométricos, si cuenta con ellos, así como sus señas particulares, alias o sobrenombres y estimación de peligrosidad que pudiera representar la persona, entre otros. La Dirección General de Control y Verificación debería evaluar la solicitud que esté completa, como les digo, que esté debidamente fundada y motivada, que sería lo principal, y de ser así, solo de ser así, que realmente estuviera debidamente fundada y motivada, solicitar el registro al Centro Nacional de Alertas para que se integre en el SIOM. Sin embargo, sabemos que generalmente estas solicitudes están mal hechas, no hacen la estimación correcta del riesgo que la persona representa para la seguridad nacional y no se encuentran, como les digo, debidamente fundadas y motivadas. Esto sucede porque en realidad el proceso no está regulado como tal en la ley, sino una vez más en este documento de carácter secreto que solamente conoce el Instituto Nacional de Migración en general, que es el oficio de instrucción, y por lo que la información que hemos obtenido, como ya les decimos, es a través de los juicios en los casos que acompañamos. Y esto, una vez más, aquí notamos el efecto tan grande que puede tener en la vida de las personas, ¿no? Que una solicitud muy escueta pueda constituir efectivamente una alerta migratoria y tener todos los efectos que ya mencionó Luz, que ya mencionamos a lo largo de lo que llevamos de este taller. Porque además cabe mencionar que no hay un momento en todo el proceso de interposición en el que la autoridad migratoria se sienta obligada a avisar o notificar a la persona afectada sobre la posible interposición de una alerta migratoria en su contra. Entonces, las autoridades se supone que hacen la valoración del riesgo, la consideración de los antecedentes, la decisión de los efectos y determinan la vigencia sin contar con la participación de la persona que posiblemente se verá afectada por esta alerta, por lo que no tiene la posibilidad real de conocer de la existencia de una solicitud de interposición de una alerta migratoria en su contra y mucho menos de realizar una adecuada defensa antes de que se realice como tal, se incorpore la alerta migratoria. Ya veremos que tampoco que la persona afectada tampoco tendrá esa posibilidad de tener la información completa y adecuada sobre el contenido de la alerta migratoria y realizar otra vez una defensa adecuada una vez interpuesta, pero eso lo veremos más adelante. Entonces esto podríamos decir que esto es lo que sabemos del proceso de interposición. Simplemente
una autoridad que, como ya les dije, puede ser nacional o extranjera, o internacional, mejor dicho, hace la solicitud. La Dirección General de Control y Verificación Migratoria se supone que hace esta valoración y si lo considera pertinente, le solicita al Centro Nacional de Alertas del Instituto Nacional de Migración que haga como tal la incorporación de la alerta migratoria. Como ya les dije, esto sin que se le notifique en algún momento a la persona afectada para que pudiera argumentar lo que a su derecho convenga y que es parte del debido proceso y del derecho a una defensa adecuada. Entonces, esto es lo que sabemos en general sobre el proceso. Ahora le cedo nuevamente la palabra a Luz. Gracias, Jessy. Y bueno, pues, ¿cuáles son los efectos de tener una alerta migratoria? Como les decía, pues, básicamente la autoridad puede negarle la autoridad migratoria puede negarle cualquier derecho a una persona extranjera, a una mexicana también, le puede negar el acceso al territorio o le puede negar la salida del territorio y detenerla para ponerla a disposición de autoridades de seguridad pública, pero sobre todo a quienes afecta, pues son a las personas extranjeras, ¿no? Porque pues en muchos casos estas alertas pues son pues temas que no son graves, o sea, realmente su función pues es proteger la seguridad nacional de México, ¿no? Pero son usadas, o sea, hay cientos de miles de registros, entonces, pues, son usadas de manera exagerada, generalizada, o sea, cualquier persona le pueden poner una alerta y pues para retirarla, pues es una cuestión muy complicada, ¿no? Que les vamos a platicar ahorita más adelante. Entonces, pues, ¿cuáles son los efectos? Pues simplemente que una persona no puede tramitar ningún permiso migratorio, no puede salir de una estación migratoria. Entonces, también, o sea, a quienes afecta de manera más grave son a las personas que necesitan solicitar asilo, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona que quiere solicitar asilo ingresa por el aeropuerto y le informan en ese momento que tiene una alerta migratoria, no le permiten ingresar a territorio y le piden que regrese y la intentan regresar a su país, ¿no? Entonces, pues si estamos hablando de una persona que está huyendo de su país de origen porque su vida, su seguridad, su libertad corre riesgo, pues es una cuestión bastante grave, ¿no? Que la quieran regresar a su país. Por otro lado, igual, si la persona necesita solicitar asilo y está privada de su libertad en una estación migratoria, cuando inicia el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, pues puede tener la oportunidad de salir de la estación migratoria. Sin embargo, por contar con una alerta, pues se le niega el salir y hay que lograr que se retire la alerta para que pueda salir de la estación. Entonces, pues esto puede alargar su detención mucho más. Después, si la persona ya está en el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, Migración, el Instituto Nacional de Migración, le puede informar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o sea, a la COMAR, quien hace el trámite de refugio, le puede decir que la persona cuenta con una alerta y la COMAR puede utilizar esta información como una prueba de que la persona no debe ser reconocida como refugiada, ¿no? No significa que inmediatamente o automáticamente porque Comar sepa que la persona tiene una alerta, le va a rechazar el refugio. Sin embargo, pues sí puede ser un elemento que utilice para rechazarlo. Luego, si la persona cuenta con alerta, pero aún así es reconocida como refugiada, aun y cuando cuente con el reconocimiento oficial de haber sido reconocida como refugiada, cuando acuda ante el instituto a solicitar su residencia permanente, el instituto le va a negar su residencia porque cuenta con alerta migratoria. Aquí es importante señalar que
Cuando hablamos sobre el registro de alertas migratorias y hablamos de los diferentes órganos internos del instituto, tenemos que tener muy claro que el instituto pues tiene muchos órganos diferentes, ¿no? Y cada uno puede trabajar de manera independiente y en su mayoría así lo hacen. O sea, la comunicación no es muy eficaz, entonces puede que un, una coordinación dentro del instituto decida una cosa, pero otra, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía Jocelyn, las alertas son dirigidas o quien tiene la facultad de controlarlas es la Dirección de Control y Verificación Migratoria. Quienes la registra es el Centro Nacional de Alerta. Entonces, ya tenemos dos autoridades. Pero aparte de ellas, también tenemos lo que son las oficinas de representación del instituto. Las oficinas de representación, pues son donde se hacen los trámites para sacar residencias, para sacar tarjetas de visitante, de visas. Entonces son otras autoridades diferentes. Entonces, aunque una autoridad, en este caso, con quienes tú vas a solicitar tu tarjeta de visitante o de residente, te diga, bueno, sí, yo te quiero dar tu permiso porque pues cuentas con todos los requisitos. Si en su sistema aparece que tú tienes una alerta, ellos les es materialmente imposible concederte el permiso, porque como esto lo regula otra autoridad dentro del mismo instituto, no pueden modificar ese registro. O sea, con quien tú acudas a solicitar un permiso, no puede hacer nada para retirarlo, ¿sí? Entonces, esto es un problema del propio instituto, o sea, no significa que sea correcto, que así sea la forma en la que funciona. Sin embargo, pues es la realidad, ¿no? Entonces, como les decía, pues ya una persona, aunque haya sido reconocida como refugiada, si solicita su residencia permanente, se la puede negar porque cuenta con una alerta. Inclusive, si la persona ya fue reconocida como refugiada, ya le dieron su residencia permanente y después de eso le pusieron una alerta migratoria, lo que puede ocurrir es que el instituto le pida a la Comar que le retire el reconocimiento, que le cancele el reconocimiento de la condición de refugiada a la persona. Entonces, básicamente, en cualquier momento, en todas las etapas del proceso de refugio, a una persona le puede afectar el tener una alerta migratoria. Y pues estos procedimientos para retirar las alertas, pues no están reguladas ante la ley. O sea, realmente la ley de migración no dice, si tú cuentas con una alerta, puedes solicitar que se modifique o que se cancele de tal y tal manera. No dice absolutamente nada. Entonces, pues, lo que hay que hacer, pues, es presentar recursos administrativos, demandas en contra de migración, y esto puede tardar mucho tiempo, puede tardar meses, puede tardar años. Entonces, durante todo este tiempo, pues las personas no cuentan con un permiso que les permita estar de manera regular en el país, que les permita trabajar, que les permita acceder a educación de manera sencilla, que les permita acceder a servicios de salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, pues los efectos de tener una alerta migratoria son muchas, simplemente pues es como un castigo administrativo que pues tiene muchas repercusiones, ¿no? Y pues hablando de efectos en los derechos humanos de las personas, o sea, es decir, de qué manera vulneran la esfera de derechos humanos de las personas cuando cuentan con alerta migratoria, pues también son muchas, ¿no? O sea, por un lado, afecta el derecho al debido proceso, ¿no? Porque como decía Jocelyn, en el procedimiento de interposición de una alerta, en ningún momento se le notifica a la persona de que se le va a registrar una alerta o que se le registró una alerta. Migración no te avisa de ninguna manera, no intenta siquiera contactarte para decirte
que sucedió esto, ¿no? Entonces, pues tú no te enteras hasta el momento en el que quieres volver a ingresar a México o que quieres pedir un permiso migratorio ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces, pues esa es una vulneración muy grave a tu derecho de defensa, a tu derecho de audiencia, de poder decirle a la autoridad, oye, yo no estoy conforme con esto que estás haciendo y que te permitan llevar un proceso para, pues, manifestar esta inconformidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, pues también vulnera tu derecho al acceso a la información, ¿no? O tu derecho de petición, porque las alertas migratorias, por ser una cuestión de seguridad nacional, son, es información que es clasificada como reservada y confidencial. Es decir, que esa información está protegida de alguna manera por la autoridad. Entonces, inclusive si tú dices, bueno, yo sé que me deportaron de México, entonces creo que puede que yo tenga una alerta migratoria. Entonces, quiero saber si es así para poder pelear en contra de ella, ¿no? Para poder retirarla y poder ingresar nuevamente al territorio. Si tú le solicitas al Instituto Nacional de Migración, así por escrito, eh, conforme a los requisitos de ley, le mandas preguntar, oye, yo de tal nombre, de tal nacionalidad, con tal fecha de nacimiento, le das todos tus datos y le dices, quiero que me digas si tengo una alerta inscrita a mi nombre. Migración en muchas ocasiones te responde, no te puedo dar esa información porque es confidencial y reservada. Entonces, pues es una cuestión muy ilógica, ¿no? Porque es tu información personal, o sea, son datos sobre ti mismo. Entonces, eh, pues es ilegal que migración te restrinja el acceso a esta información y pues es una violación a tu derecho a la información y a tu derecho de petición, ¿no? Y pues por otro lado, como les decía, también vulnera tu derecho a solicitar asilo, a solicitar y recibir asilo, vulnera tu derecho a tus derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, o sea, realmente pues te inhibe poder acceder a trabajo, a educación, a una vivienda. Eh, y pues bueno, esos serían como los principales derechos humanos que vulneran las alertas migratorias. Les digo, todo este análisis legal se los compartimos en el informe sobre fronteras invisibles eh, y pues ahí lo pueden consultar. Ahora le paso la palabra a Jocelyn. Gracias, Luz. Bueno, pues la última, el último punto a abordar, que es uno también de los más importantes, es, bueno, ya sé o ya me informaron, generalmente solamente de manera verbal, que tengo una alerta migratoria en mi contra. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer para retirarla, no? Ya un poco ya les adelantó la respuesta Luz, pero bueno, decir nuevamente que la ley no establece un mecanismo adecuado para solicitar la modificación o cancelación de una alerta migratoria, porque como ya mencionamos, migración no le notifica a la persona que hay una solicitud y tampoco le notifica que existe una vez interpuesta la alerta, sino que generalmente es hasta que la persona se encuentra, por ejemplo, en el aeropuerto o está realizando un trámite que le comunican que la tiene. Como ya les dije, generalmente solamente de manera verbal, eh, y no le dan más detalles, ¿no? Simplemente sufre los efectos de tener esa alerta, porque generalmente lo rechazan en algún punto de internación al país o le niegan el trámite que está solicitando, pero sin decirle, como les digo, sin decirles más detalles. Solamente el agente migratorio te va a decir, no te puedo dejar entrar al país o no te puedo admitir o conceder el trámite que estás solicitando porque tienes una alerta migratoria, pero hasta ahí. O sea, no le dicen... no le dice por qué, no le dice quién la solicitó, no le dice por cuánto tiempo, no le dice nada más que eh, te tienes que regresar a tu país o no te voy a conceder tu trámite porque tienes una alerta migratoria.
Entonces, como les digo, pues por lo general no les entregan la ficha de alertamiento y por lo tanto la persona no puede conocer el contenido de la misma. Esto es así porque según la autoridad migratoria se trata de información confidencial y reservada, como ya les dijo Luz, porque se trata de un tema de seguridad nacional y eso llega al extremo de negar dicha información a la persona afectada. Entonces lo deja en un estado de indefensión total. Ya es lo mismo, ya les dijo Luz, si, bueno, ahora ya sabes que tienes una alerta en tu contra, pero quieres saber o tú sabes que podría existir la posibilidad de tener una alerta migratoria y le solicitas información a migración, migración es muy probable que te responda una vez más que no puede responder a esa solicitud debido a que se trata de información reservada. Entonces, las vías que hemos utilizado para conocer, en primera para conocer más sobre mejor dicho, para conocer el contenido de la alerta migratoria o para atacar la alerta migratoria, generalmente son dos vías. La primera sería la vía judicial, es decir, podemos presentar una demanda ante un juez en contra de las autoridades migratorias por la violación que ya les mencioné, la violación a los derechos que ya les mencionó Luz, que generalmente son acceso a la información, petición, debido proceso, defensa adecuada, incluso el derecho a buscar y recibir asilo y el principio de no devolución. Y entonces es así, por esta vía, la vía judicial, que finalmente podemos tener acceso a la ficha de alertamiento. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, logramos que el juez o jueza que está conociendo del asunto le pida a la autoridad migratoria presentar la ficha de alertamiento y decidir además permitirnos acceder a las documentales como tal, porque eso, o sea, una cosa es que le pida a migración que presente la ficha de alertamiento, pero generalmente cuando migración responde a esta solicitud del juez, le dice que no puede compartir esa información, que solamente es para conocimiento del juzgado o tribunal, porque se trata de información confidencial. Entonces, esto, una vez más, se deja a la decisión de la autoridad judicial que, que efectivamente decida darnos o darle acceso a las partes, en este caso a la parte quejosa, a la parte afectada, que tenga acceso al contenido de la ficha de alertamiento. Entonces, eso sí, generalmente lo logramos, que el juez o jueza lo determine, que podemos tener acceso, pero también generalmente no decide que no podemos reproducirlas. Entonces, no nos van a dar traslado de estos documentales, solamente podemos leerlas y en algunas ocasiones logramos que nos permitan tomar notas. Entonces, diríamos que el juicio de amparo, incluso el juicio contencioso administrativo, han sido los principales mecanismos para finalmente, como les digo, acceder al contenido de la alerta migratoria, pero también, como ya les dijo Luz, sabemos bien que son procesos muy largos y requieren seguimiento continuo y ya les mencionó también Luz los efectos que tienen las personas, pues durante la tramitación de este juicio, pues las personas continúan sufriendo los efectos de tener una alerta migratoria porque están en irregularidad y no pueden tener acceso a todos estos derechos económicos, sociales y culturales que ya les mencionamos. Entonces, adicionalmente, decir que en el caso de que la persona cuente con un documento oficial en la que se le informe la existencia de una alerta migratoria en su contra, también se podría, por ejemplo, interponer recurso de revisión o de nulidad, pero estos casos por lo regular no suceden, por lo que ya mencionamos, pero bueno, existiría la posibilidad, ¿no? Entonces, estas vías, estos recursos legales serían los que podrían utilizarse, pero como les decimos, generalmente son juicios de amparo y juicio contencioso administrativo por la vía judicial. Y la segunda vía sería, por decirlo así, administrativa, que es, por ejemplo, a través de una solicitud de información
o petición al Instituto Nacional de Migración mediante un escrito libre, le pedimos a Migración que retire o cancele la alerta o a través también de los trámites migratorios, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a solicitar el trámite de regularización, eh, sabemos que lo van a negar porque tiene una alerta, pero lo acompañamos de un escrito libre solicitando a la autoridad migratoria que retire o cancele la alerta. Este es un mecanismo relativamente nuevo que hemos empezado a utilizar y lo que ha pasado, por ejemplo, es que antes de que Migración le niegue el trámite a la persona, al ver el escrito, que como les digo, que con el que acompañamos la solicitud, Migración cita a las personas para realizar una comparecencia donde les pregunta lo que sucedió y donde finalmente les da a conocer el motivo de la alerta y les pide que expliquen, ¿no? Como les da la oportunidad, ahora sí, de un poco conocer la situación como tal y hace una valoración, ya tomando en cuenta eso, pues el dicho de la persona afectada, y en algunos casos hemos logrado que retire la alerta y conceda el trámite. También hay casos en los que no lo logramos, que Migración no puede cancelar la alerta, pero por lo menos contamos con la información y tenemos una información un poco más clara sobre la misma. No se queda como solamente en, bueno, tienes una alerta, sino ahora sabes por lo menos por qué y, y eso pues por lo menos eso, deja a la persona pues un poco con la información, ¿no? Y sabe que pues eso, que no va a existir la manera de cancelar su alerta. Em, bueno, como les decía, al no existir en la ley un proceso para la cancelación de la alerta, nos permite analizar caso por caso para determinar la estrategia a seguir para su cancelación, que sería como pues lo que obviamente lo que todas las personas requieren, ¿no? Por todos estos efectos que ya expusimos. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Devuelvo la palabra a Luz. Gracias, José. Pues bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. Nos tardamos más de lo que queríamos, pero siéntase con la confianza de abrir su micrófono, compartirnos sus comentarios, igual por el chat. Con mucho gusto leemos sus comentarios. Estoy viendo aquí que Mayra López levantó la mano. Entonces, adelanta, Mayra, te escuchamos. Hola, gracias. Yo he como acompañado un caso donde hubo una alerta. Era una alerta que cuando se hizo ya el acompañamiento mediante la interposición de un amparo, porque hubo deportación de por medio, nos dimos cuenta que tenía que ver con errores administrativos, es decir, hubo cambio de trabajo, ¿no? Y la persona no notificó a Migración que había cambiado de espacio laboral, ¿no? De patrón. Y al momento sale del país, sale de México, al momento de entrar le dijeron tienes una alerta, pero te vamos a deportar y te vas en el avión, en el siguiente avión. Pero ahí opera pues justo lo que ustedes dicen, ¿no? Que a pesar de que es un tipo de alerta que pudiera ser informativa por errores administrativos, ahí inmediatamente querían ya subir a la persona a deportarla y más bien pues ahí hay que actuar de manera pues rápida, inmediata, se interpone el amparo, la persona la bajan del avión, o sea, ya iba a despegar el avión y llega el actuario y lo bajan y lo llevan a las agujas, ¿no? Entonces como que el trámite se llevó pues igual como rápido, además pues también con un poco tip, porque también tienes que activar como varias estrategias, se habló a la embajada, al consulado, la familia fue, ¿no? Justo una de las cosas pues es proteger a la persona, ¿no? Que no sea, que no sufra tratos crueles, inhumanos, y pues ahí solicitar la intervención de las autoridades consulares, pero también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vaya un visitador, etc. La pregunta específica es por qué nosotros supimos ya de la alerta cuando pasó todo esto, ¿no?
La persona no sabía y lo conocimos mediante queja ante la CNDH justo por la deportación. O sea, yo, persona migrante, puedo presentar antes de que todo esto ocurra, si tengo sospechas, es decir, cómo puedo fundar el escrito libre que ustedes comentan como vía para remover la alerta. O sea, mediante el derecho de petición, pero ¿cómo lo fundo? Es decir, que yo tengo sospechas de que puedo tener una alerta. Ok, gracias Mayra por tu pregunta y pues sí tienes razón, o sea, realmente cuando ocurren estas situaciones hay que actuar lo más rápido posible, pues para evitar que se vulneren los derechos de las personas, ¿no? En este caso, pues que la deporten, entonces sí es una situación muy, muy crítica en la que hay que hacer todo con rapidez. Pero bueno, en lo que comentas de que pues cómo pueden enterarse, pues sí, o sea, realmente tú tienes derecho a acceder a cualquier información que las autoridades tienen en su posesión sobre tu persona, en atención a tu derecho a la información, ¿sí? También tienes derecho a solicitar información a las autoridades conforme a tu derecho de petición. Tu motivación, o sea, la razón por la cual estás solicitando esta información, pues simplemente es decir, soy una persona extranjera, quiero saber si tienes un registro en tus listas de control migratorio, que si tienes una sospecha, lo puedes mencionar, tal vez no sea la mejor idea por si se les ocurre que, pues si tiene una sospecha, pues tal vez es que hizo algo malo, ¿no? Porque como les comentamos, tienen mucha arbitrariedad para tomar decisiones sobre las alertas migratorias. Entonces, no necesariamente tienes tú que explicar por qué estás haciendo esta petición, solamente es decir, quiero saber si tienes información sobre mí en tus archivos. Y la autoridad sí tiene la obligación de responderte. Hay casos en los que inclusive te dicen, no te puedo dar, o sea, sí tenemos información, pero no te la puedo compartir. Entonces también eso es una violación a tus derechos, ¿no? Es ilegal, está completamente contraria a derechos humanos esa respuesta. Y pues en ese caso, ese es el acto que tú impugnarías, que lo puedes impugnar vía administrativa, te, ¿cómo se dice? Presentas un recurso administrativo en contra de esa respuesta de autoridad o te puedes ir a la vía constitucional, al juicio de amparo, porque pues es una violación directa a tus derechos humanos, el hecho de que te esté negando tu derecho de petición y tu derecho de información. Entonces, así se puede prevenir. Hemos tenido un par de casos de esa naturaleza. Me parece que en el informe se relata sobre ellos, en los que algunas personas defensoras de derechos humanos extranjeras que durante su estadía en México fueron detenidas por la policía mexicana y luego fueron liberadas, dijeron, bueno, es probable que, o sea, yo tengo la sospecha de que porque me detuvieron, puede que yo tenga una alerta migratoria a mi nombre. Entonces, antes de volver a intentar ingresar al país, para no exponerme a que me retornen, pues me gustaría saber si este es el caso, ¿no? Y con nuestro apoyo hicimos todo el proceso para preguntar si existía esa alerta. Hubo un caso en el que nos dijeron que sí existía la alerta, otro en el que nos dijeron que no nos podían dar esa información, entonces pues fue todo un trámite jurídico para poder retirarla, ¿no? Entonces, aquí también, pues, por tanta ambigüedad, pues se abre el espacio para la creatividad jurídica, ¿no? O sea, realmente para pues, ver nosotras como qué opciones hay. Algo que también personas nos han comentado recientemente que les funciona, pues es hacer una petición directamente al instituto, decirles, en escrito libre, decirles, oye, yo sé que tengo una alerta y pues por favor retírala porque pues esta es una alerta que sucedió por un error o esta es una alerta que pues realmente no es por algo grave. Entonces me está negando
mi permiso por ello, entonces por favor quítala, ¿no? Y pues sí depende mucho de la voluntad de la autoridad, evidentemente, porque pues no está obligada a hacerte caso, pero pues esa es otra vía también, ¿no? Que también si tú haces una buena argumentación, tal vez una buena fundamentación, pues puede que te hagan caso, ¿no? Entonces, pues nada, sí, así sería como nosotras hemos creado el acto para poder impugnarlo. Y veo que Mayra tiene otra pregunta. No sé si alguien más tenga una pregunta, sino para darle la palabra a Mayra de nuevo. Fernanda, si gustas, adelante, Fernanda. Sí, gracias, buenos días. Mi pregunta es si se han hecho acciones legales en contra de esta regulación, de estas alertas, si se ha hablado con alguna autoridad directamente para que sea regulado esto o aún no se hace. Gracias. Gracias, Fernanda. Pues sí se ha hecho un trabajo de incidencia por parte de nosotras, de la organización de la Comisión Mexicana. Sí hemos hecho trabajo de incidencia ante legisladores, legisladoras. Hemos peleado vía judicial la constitucionalidad de las alertas migratorias y algunos casos ya están en instancias superiores. Inclusive supimos de otra organización que tiene un caso en espera de sentencia en la Suprema Corte que involucra el tema de las alertas, ¿no? Entonces, pues por ahí puede que salga algún pronunciamiento. Y también el año pasado en las sesiones de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se nos concedió una audiencia para hablar justamente sobre alertas migratorias. Entonces, ya lo hemos estado posicionando a nivel nacional, regional, y, y pues esperamos seguir trabajando este tema para pues hacer una modificación legislativa, porque algo importante que señalar es que desde la comisión creemos que las alertas son una figura legítima. Sin embargo, no está correctamente regulada, no está correctamente legislada. Entonces, no somos el único país del mundo que tiene esta figura. Sin embargo, pues sí estamos bastante atrasados en la manera en la que se maneja. Entonces, pues nada, queremos que se haga una buena regulación al respecto. Han salido algunas propuestas de ley. Pueden encontrar en nuestro sitio web un artículo de opinión al respecto de una propuesta de ley que salió el año antepasado, me parece, en la que hicimos pues un análisis legal de las implicaciones de esta propuesta, ¿no? Porque no estuvimos de acuerdo con lo que estaba planteando. Y pues nada, gracias por tu pregunta, Fernanda. ¿Alguien más? Además de Mayra, ¿alguien más tiene una pregunta? Me parece que no. Entonces, Mayra, adelante si gustas hacernos tu siguiente pregunta. Sí, gracias. Yo quería igual preguntarles, justo en términos como de estrategia, porque en este caso que les acabo de comentar, digo, yo no soy especialista en temas migratorios, sin embargo, por cuestiones más personales me he involucrado en pues, temas migratorios, ¿no? Que el amigo que justo pasó por esta situación y bueno, pues yo interpuse el amparo, afortunadamente no se le deportó a la persona, pero sí llegó a una estación migratoria, ¿no? Entonces yo más bien hablando con abogados, abogadas de bufetes privados, ellos me decían que ellos no van por la vía del amparo, ¿no? Para que la suspensión, no van por la vía del amparo y que más bien dejan que las personas sean deportadas o llevadas a los centros de detención migratoria y que se siga el procedimiento. Yo ahí no sé, o sea, digo, ahí fue como muchas cuestiones que se activaron muy rápido.
Yo ahí no sé, me quedé con la duda y yo creo que esto, a ver si ustedes, a ver qué opinan, justo como con estas prácticas que a veces salen de los bufetes privados, porque me quedo con la sensación de que más bien prefieren hacer esto, que la gente sea deportada, regrese a sus países o que se los lleven a estos centros, estancias migratorias, más por un tema económico, como de seguir cobrando, porque me decían que ellos no harían eso, ellos no interpondrían un amparo para evitar la deportación y que dejan que las personas sigan el proceso en sus países o en los centros de detención. Ahí no sé un poco cuáles serían como algunas estrategias que se pudieran activar si tienes horas o momentos en que puedes evitar la deportación o que se lleve a la persona a estos centros, ¿no? Porque igual, o sea, es cuestión de horas, es rápido, no en todos los casos es posible. O sea, de repente la gente ya sabe que tiene una alerta y en un 2x3 ya lo suben al avión o lo suben a la camioneta, pero justo, ¿no? O sea, ¿qué estrategias ustedes han visto que son las más rápidas, adecuadas? Porque los bufetes abogados, no, ellos dejan pasar todo el procedimiento. Yo no sé si es más bien lo hacen para seguir cobrando. Bueno, Sí, puedo sí, decir. adelante, adelante. Creo que ahí, pues, o sea, por lo menos como trabajamos en la Comisión Mexicana, creo que siempre es con base en lo que la persona afectada requiera, ¿no? O sea, como evidentemente hay, por ejemplo, como comentas, Mayra, esta posibilidad de que la persona, eso, que logremos que no la retornen, que no la regresen a su país, que no la rechacen en el aeropuerto, en el punto de internación en el que se encuentre, pero hay la posibilidad de que termine en una estación migratoria y sabemos que también, pues eso tiene muchos efectos, ¿no? Para la persona, pues al final va a estar privada de su libertad en un centro que muy probablemente las condiciones son pésimas y que no sabemos cuánto tiempo va a estar en la estación migratoria, ¿no? Entonces creo que ahí lo primero que yo pensaría sería eso, que hay que hablar con la persona afectada y preguntarle qué es lo que ella quiere, ¿no? O sea, si ella estando consciente de que probablemente termine siendo detenida en una estación migratoria y aún así eh, está de acuerdo en que intentemos evitar la deportación, pues creo que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Igual nosotras también intentaríamos evitar la detención migratoria porque también hemos litigado muchos casos precisamente pues, como una de nuestras líneas estratégicas principales. Argumentar la ilegalidad e inconstitucional de estas detenciones migratorias. Entonces, pues eso, también evitaríamos o intentaríamos evitar que se encuentre por tiempo indeterminado o prolongado en una estación migratoria, pero cabe la posibilidad de que pase. Entonces, como te digo, creo que es lo más importante, hablarlo con la persona afectada como tal por la alerta migratoria y lo que sí, en el caso de las personas que van a solicitar refugio, creo que es otra cosa completamente, ¿no? Porque ahí creo que pues la persona sin pensarlo va a decir que prefiere estar detenida en una estación migratoria a que la deporten, a que la devuelvan a su país donde salió por, porque su vida o su integridad o su libertad corren riesgo, ¿no? Entonces, y ahí también, una vez más, la detención migratoria debería, se supone que está prohibida en el caso de personas que van a solicitar refugio. Y, y bueno, creo que eso sería la opinión en mi caso, pero no sé si Luz quiere agregar algo más para intentar responder a esta pregunta. Pues sí, es una cuestión complicada, o sea, es algo que muchas organizaciones en el país trabajamos em, para evitar que las personas sean privadas de su libertad por el tiempo que sea, ¿no? Ya sea dentro del aeropuerto, ya sea dentro de estaciones migratorias. El tema de la no detención es algo que peleamos muchísimo. Entonces,
pues sí, o sea, evidentemente hay despachos que pues no tienen un enfoque de derechos humanos. Entonces, pues en muchas ocasiones existen abusos. Hemos sabido de, de personas que contratan abogadas, abogados que presentan una demanda de una hoja, un escrito de una hoja y les cobran muchísimo dinero y se desaparecen, ¿no? Entonces, pues eso al final de cuentas les perjudica. Em, Algo también interesante que hablar, que tal vez se aleja un poco sobre el tema de las alertas, pero pues aprovechando tu pregunta sobre el tema de la detención en aeropuerto, es que existe pues un gran problema pues en el lenguaje jurídico, ¿no? Porque la ley de migración utiliza muchos eufemismos para hablar sobre la detención migratoria. Habla sobre un alojamiento, habla sobre una devolución cuando la persona se ingresa a territorio mexicano por vía aérea y está ante las autoridades migratorias, se considera que todavía en ese momento no ha ingresado a territorio mexicano, y cuando la autoridad le niega el acceso o le niega pues sí, el internamiento como tal, se dice que es, bueno, de acuerdo a la ley migratoria, que es un rechazo y que solamente, pues ahora sí que la aerolínea que la trajo es responsable de regresarla al lugar del que vino, porque la aerolínea no comprobó adecuadamente pues que la persona podía ingresar al territorio, ¿no? Entonces, ahí es un tema muy complejo porque al momento en el que se presenta un amparo y se presenta como la solicitud de suspensión, se solicita que la persona no sea retornada, que no sea expulsada de territorio mexicano, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Migración, que se considera que es un caso urgente, para que den la suspensión definitiva, la suspensión de plano. Pues las autoridades migratorias en ese momento dicen: yo no estoy deportando a la persona, yo no la estoy expulsando, yo simplemente la estoy rechazando antes de que ingrese a territorio mexicano. Entonces, como tal, no es una expulsión, ¿no? Entonces, a los mismos actuarios de los juzgados se les dice: yo no te puedo recibir siquiera esta demanda porque yo no he hecho esto, ¿no? Lo cual, obviamente, pues no es una excusa razonable. De todas maneras, tienen que recibir la demanda y hacer lo que les dice el juzgado. Pero, pero es muy difícil, ¿no? Para los propios actuarios de los juzgados de distrito poder llevar a cabo la ejecución de una suspensión. Como dices, se les sube las personas al avión y pues a veces hay que ir a sacarlas del avión y bajarlas de su asiento para que no la regresen a su país. Entonces, pues sí es muy crítico. Tenemos algunas estrategias también que intentamos que sean como de manera preventiva. El avisarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que una persona va a ingresar a territorio mexicano en los casos en que son solicitantes de asilo, ¿no? Y decirles: oye, pues CNDH, tal día, esta persona va a ingresar a esta hora por este vuelo y va a solicitar, y necesita solicitar la condición de refugiado en México. Entonces, pues realmente la CNDH ahí no es como que haga algo en ese momento, pero pues ya tenemos una vía de comunicación para que en caso de que se le intente rechazar, retornar a su país, pues avisarle inmediatamente a la CNDH que lo que está sucediendo para que también intervengan. La CNDH tiene derecho a ingresar al aeropuerto, a donde tienen detenidas a las personas dentro del aeropuerto. Los representantes jurídicos no tienen derecho a ingresar, o sea, no sé, bueno, sí tienen derecho, pero no se les permite, o sea, las autoridades migratorias no les permiten ingresar a esa zona. Entonces, pues es muy difícil también, ¿no? Se les deja incomunicadas a las personas cuando están en este lugar y en esta situación. Y pues nada, o sea, sí, las estrategias que nos ha funcionado, pues es
estar en comunicación constante con la persona, presentar el amparo en cuanto sepamos que se le pasó una segunda revisión y que ya lleva un plazo extenso en interrogatorio con las autoridades migratorias. Se presenta el amparo para evitar su expulsión, se le da aviso a la CNDH y se hace todo lo posible para que se comuniquen con ella lo antes posible. Y pues eso es básicamente lo que hemos hecho. Igual, les digo, muchas otras organizaciones trabajan este tema en el país y pues tienen diferentes estrategias. A ver, estoy viendo aquí los comentarios. Dice Mayra, así es, la aerolínea se supone que les debe dar alimentación y alojamiento en tanto se pueda dar el retorno. Y pues no es el caso, o sea, realmente quienes les tienen ahí detenidos es el Instituto Nacional de Migración en lugares, pues, no adecuados para permanecer más de unas horas. O sea, no hay siquiera camas, no hay donde descansar. A veces nos comentan que les dan de comer una vez al día. Entonces, pues sí, las condiciones son deplorables en esos espacios. Fernanda pregunta, en caso de tener conocimiento de una alerta migratoria, además de la comisión, ¿a qué otra instancia podría acercarse la persona? No sé si la comisión te refieras a la CNDH o a nosotras. Ambas. Perdón, gracias. Ok. Pues se puede acercar, pues como les comentábamos, ¿no? Al propio instituto a pedir información, a pedir que se retire la alerta directamente. Se puede acercar a el Instituto de la Defensoría Pública Federal. También tienen abogadas y abogados que les pueden asesorar. Se pueden acercar a otras organizaciones de defensa de derechos humanos en el país. También pues a la CNDH y pues a nosotras, pues para brindarles esta asesoría y en su caso representación. No sé, se me está pasando alguien más con quien puedan acudir. No, creo que son igual las que ubico. Sí, las que generalmente, eso por ejemplo, ni siquiera ubico si CNDH está llevando casos de alertas migratorias, pero de que podrían acercarse, lo podrían hacer. Y justamente creo que respecto a esto, estaba pensando en el formulario que trabajamos. No sé si alguna de las personas que nos acompañan en este taller tiene como tal una alerta migratoria en su contra. Podré tener la sospecha de tener una, pero desde la comisión trabajamos un formulario para que las personas puedan dejarnos sus datos de contacto. Ahí ya lo van a ver si lo requieren y ahí hay un espacio como para que puedan contarnos la situación un poquito y eso, dejarnos sus datos para que en el caso de que requieran esta asesoría o incluso acompañamiento, en el caso de contar con una alerta, puedan escribirnos. Entonces también les vamos a dejar aquí el link. Ya les pusimos el link del micrositio, del informe que preparamos, bueno, que publicamos hace unas semanas. Y ahí también está el documento completo pues eso, este formulario para en el caso de que ustedes o alguna persona conocida tuvieran una alerta migratoria o la sospecha de tener una alerta migratoria, puedan escribirnos y nosotras podamos valorar su caso y ver si está en nuestras posibilidades acompañar el caso con nuestra experiencia en el tema. Entonces, ahorita voy a copiar el link. También les dejo aquí nuestros correos electrónicos, en caso de que nos quieran contactar con cualquier duda, cualquier comentario, si nos quieren pedir más información sobre las alertas, ahí estamos a sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno. Si ya nadie más tiene preguntas, pues lo dejaríamos hasta aquí, el taller.
Y pues les agradecemos mucho su interés. Ahí Jocelyn ya les mandó el formulario. Entonces, si necesitan una asesoría pues, individual sobre algún caso suyo de otra persona, pues ahí está el formulario para que nos manden su información. Y pues nada, gracias por conectarse, por interesarse en el tema y esperemos que les haya servido lo que les compartimos. Que tengan un bonito día. Este formato se puede llenar en cualquier momento, sí. Sí, lo pueden llenar en cualquier momento. Es un medio de comunicación, sí. Ahí la información que recibamos a través de él nos llega a nosotras. Igual tenemos nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren contactar por ahí, estamos a la orden. Bueno, pues que tengan un bonito día todas y todos. Nos despedimos. Muchas gracias. Ok, bueno. Hasta luego, gracias. Gracias, buen día. Buen día.